Gracias, señor presidente. Este proyecto, el 23.729, que es la reforma al artículo 36, es un proyecto que se trabajó de manera conjunta con el Poder Judicial, donde se presentaron varios proyectos, uno que ya ha sido aprobado, que fue la reforma al artículo 293 del Código Procesal Penal, y este resulta importante para garantizar, darle la seguridad especialmente a los niños y a los jóvenes de este país. Y lo quiero decir porque es importante, ¿verdad? Algunos dicen que dato mata relato. Bueno, en el caso de abuso sexual infantil hay cifras globales. Entre el 65 y el 85% de los agresores contabilizados pertenecen al círculo social de la persona que ha sido agredida o abusada, o a un familiar de las víctimas. Es decir, que el abuso se da en su círculo familiar, en su círculo más íntimo. Y entre el 70 y el 80% de los casos denunciados implican relaciones como padre e hija o padrastro e hija. Es decir, siguen estando dentro de su casa. Pero además, el abuso sexual en Costa Rica, en el 2024, tuvimos 11.768 menores atendidos en consulta externa en la Caja del Seguro Social, 1.340 casos en emergencias por abuso, 7.409 casos de menores ofendidos por abuso sexual ingresados en el Ministerio Público, 94.240 denuncias recibidas en el Patronato Nacional de la Infancia, y de estos cuales el 30%, el 31% son mujeres y el resto, 19.4%, fueron abusados, mujeres fueron abusadas antes de los 18 años. Realmente las cifras son espeluznantes si lo vemos desde esta perspectiva, y no hemos logrado darles justicia a estas personas que han sido violentadas desde muy temprana edad. En el 2023, el 51% de las sentencias en el Poder Judicial son abusos sexuales contra menores de edad. Y es el quinto delito más denunciado en Costa Rica y presenta 8.000 casos anuales. Solo el 15% de las denuncias se transforman en acusaciones formales. Aquí es donde está la importancia de esta reforma constitucional. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay muchísimas denuncias, estas no llegan a juicio y menos a sentencias. ¿Por qué? Porque se desestiman, porque no existe la causa suficiente y en algunos casos los testimonios para que se puedan dar. Esto sin hablar de la mora judicial. En procesos judiciales, en casos de abusos o de violaciones, se dura hasta 8 años para poderse procesar este tipo de casos. Y vea que no es algo que nos inventamos. Las noticias nos dicen todos los días lo que está sucediendo en los hogares. En La Nación, el 21 de junio del 2025, el título fue "Tío Abuelo abusó sexualmente de niña de preescolar". El hombre vivía cerca de la niña y se aprovechaba de que estaba sola para cometer delitos sexuales, abusos sexuales. En Cere Hoy, el 28 de junio de este año, delitos sexuales contra menores ocurren en cualquier escenario y no son denunciados por temor a represalias. Es decir, los agresores suelen mostrarse como figuras protectoras, cariñosas o serviciales, y muchas veces hacen regalos o promesas para generar cercanías con la menor, y aprovechando esa cercanía cometen abusos para los niños. Cere Hoy, el 11 de mayo del 2025, alerta por abuso infantil, casi 40.000 menores afectados en solo 4 meses del 2025. La Nación, del 11 de junio del 2025, violencia sexual en Costa Rica, el delito ocurre hoy, la justicia llega una década después, y eso cuando llega. La Prensa Latina, 1 de junio del 2025, reportan 12 denuncias diarias por abuso sexual contra menores ticos. La Prensa Latina, el 10 de mayo del 2025, Costa Rica entre los países con más violencia sexual infantil. Y La Nación, del 3 de septiembre del 2025, MEP reubica profesor descubierto con alumna de 16 años en motel. Es decir,
seguimos teniendo la diversidad de casos de gente cercana y especialmente dentro del círculo familiar. Bueno, ¿y qué tenemos? Niños y niñas indefensos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los agresores son familiares o personas cercanas. Los niños no tienen cómo protegerse. Realmente viven, y lo hablaba ahora con la diputada Obando, viven metidos en ese ámbito de violencia permanente, y si sus familiares y su gente cercana no le ayuda para poder salir de esos niveles de agresión y de violencia, pues va a ser muy difícil que ellos salgan. Callan por miedo o por vergüenza, claramente. No siempre hay señales físicas del abuso y existen mitos y prejuicios que favorecen al agresor. Aquí les quiero presentar un pequeño video de una víctima de abuso sexual. Buenos días, mi nombre es Marlene Ramírez Berrocal. Soy escritora y periodista. En este 2 de julio de 2025, que es un momento importante de mi vida, deseo contarles que he escrito 7 libros, todos con enfoque hacia la mujer, dedicados específicamente a la violencia. Lo que me mueve a enviar este audio testimonial es porque nací y crecí en un ambiente de violencia. Mi madre se separó de mi papá siendo los dos solteros, pero mi madre encontró a otra persona. Por lo tanto, decidió dejar a mi padre y a nosotros, los hijos, que éramos 7. Yo tenía en esa época 2 años y me quedé con mi papá, pero con el tiempo mi madre comenzó a llevarnos con su nueva pareja. Por lo tanto, el señor con que ella se casó pasó a ser mi padrastro. Su nueva pareja decidió abusar de mi persona cuando yo tenía 5 años de edad. El señor abusó de mí. Los recuerdos a lo largo de los años han sido bastante fuertes. Al principio, las pesadillas, toda la violencia que se siente, el maltrato físico, entonces no deja que las personas sigan adelante con su camino, sino que también se detiene. Yo, particularmente, después de esa situación, siempre vivía temerosa, angustiada, no tuve una infancia feliz, y a lo largo del tiempo también uno tiende a seguir el mismo patrón de violencia, por lo tanto, consigue una persona que también es violenta. Y es un patrón que se va repitiendo a lo largo de la vida. Primero, nacer en violencia, vivir una vida de violencia intrafamiliar, y luego casarse con una persona también agresora, que también abusa y también te da un hogar donde se vive también la violencia intrafamiliar. Sobre la base de mi experiencia sufrida en carne propia, yo considero que, si bien es cierto, en algún momento las personas no podemos tener alguien que nos proteja, como son las leyes, por ser niñas o adolescentes, los familiares, las madres, las hermanas, qué sé yo, los tíos, etcétera, las personas que se estén dando cuenta de que existe un abuso sobre los infantes de la familia, puedan ayudar con sus testimonios para defender la importancia de este proyecto en la reforma del artículo 36, para que puedan, en este momento del 2025 y en adelante de este siglo XXI, poder rescatar
a muchos niños y niñas que sufren violencia intrafamiliar, que sufren violencia y abusos desde el seno familiar. Es importantísimo que estos violadores, tíos, primos, hasta hermanos, padrastros o hasta el mismo padre, se enfrenten a la ley y tomen conciencia las autoridades de que es importante salvar no solamente la mente, la salud mental de los niños o de las personas, sino también que se tome conciencia de hacer una mejor legislación para los niños y las niñas de nuestra querida Costa Rica. Gracias. Como escucharon, estos son casos que pasan día a día y no solamente los afectan desde la niñez y la adolescencia, los afecta para toda la vida. Este tipo de abusos afecta no solamente a las mujeres y a los niños, sino afecta a las familias en el largo y mediano plazo. Y me gustaría cerrar con con algo que nos escribió Marlene Ramírez. Dice: con los ojos bien cerrados, él abrió la puerta, sentó a la nena en su cama, escurrió la mano bajo la falda como siempre y la poseyó. Ella, pequeña, voló hacia la endija en la pared, ahí se convertía en hormiga cuando él aparecía. Ella con los ojos bien cerrados, él con los ojos hinchados y las manos, el hocico y la punta de la espalda. Esto es una realidad, por eso necesitamos reformar la Constitución. Debemos darle seguridad a nuestros niños y a las nuevas generaciones y darles justicia como se merecen. Y va a empezar a cambiar porque la mayoría, como les decía, de los casos se da en el ámbito familiar y en las personas cercanas de estos niños. Así que les solicito que podamos darle la admisibilidad a este proyecto de ley para que pronto pueda hacer una reforma constitucional.